Mario Aguilar Joya para que nos diserte sobre el tema de insulinización. El doctor Mario Aguilar Joya es médico internista y diabetólogo, graduado de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer en 1988. Hizo un residentado en medicina interna en el Hospital Militar Central del 98 a 1992 y fue jefe de residentes de medicina interna de 1990 a 1992. El doctor realizó estudios de posgrado en diabetología en el Hospital Beilinson de la Universidad de Tel Aviv, Israel, y en el Hospital Jackson Memorial de la Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos. El doctor ha recibido Premio Nacional de Medicina Dr. Luis Edmundo Vázquez en 2 ocasiones, en el 2002 por el trabajo realizado sobre prevención de amputaciones en diabéticos salvadoreños y en el 2009 por el trabajo Obesidad y Síndrome Metabólico en Adolescentes Salvadoreños. El doctor Mario Aguilar Joya es conferencista nacional e internacional sobre temas de diabetes y medicina interna y es miembro activo de la Asociación Americana de Diabetes. Dejo con ustedes al doctor Aguilar Joya. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Yo pensé que me iba a tocar, no sé si hay mucho feedback, que me iba a tocar pelear con el almuerzo, pero ya veo que casi todos estamos en la 1 hora postprandial, en donde no hay ni carga metabólica para la marea alcalina, ni todavía, sí, la primera, por favor, ni todavía están pensando en el almuerzo, de manera que no hay evidencia de neuroglucopenia y tendríamos que poner atención. Si me pasa la siguiente, se me ha encomendado que esta final de la mañana hablemos sobre insulinización. La siguiente, vamos a hablar, antes de hablar sobre insulinas y sobre insulinización, algunos aspectos básicos que son necesarios para hacer una insulinización no solo más fisiológica, sino que también más efectiva. La siguiente, esta gráfica ya es conocida de ustedes. Es una de mis favoritas. Creo que si uno va a aprender diabetes, debe aprenderla de esta gráfica. El tiempo en años, la cantidad de insulina producida por la célula beta, cómo la célula beta va decayendo progresivamente. La siguiente, esta se va armando. Y sabemos que tenemos 2 inicios de la diabetes. Uno, el inicio biológico, la siguiente, y la otra, el inicio clínico. La siguiente. Aquí no es una enfermedad, es una deficiencia. ¿Cuándo se convierte en enfermedad? Acá. La siguiente. Cuando hemos perdido más o menos el 50% de la capacidad de secretar de la célula beta, hablamos entonces que el paciente empieza a tener signos y síntomas. La entidad nosológica que conocemos como diabetes aparece acá. Ustedes ven ahora a alguien con 200 y las polis que ya habló el doctor Meléndez, y sabemos entonces que el paciente se convirtió en diabético. Una deficiencia se convierte en enfermedad. ¿Cuánto necesitamos para que esto pase? Perder al menos 50% de la capacidad secretora del páncreas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces definimos diabetes, la siguiente, como un estado de deficiencia en la secreción de insulina. A esto se le llama agotamiento interno. El cuerpo tarda 12 años en agotar el 50% de la producción de insulina. Pero quiero llamar su atención de aquí para acá. Esto es agotamiento externo. El cuerpo tarda 6 años o menos en agotar el otro 50% de la secreción de insulinas. ¿Qué creen ustedes que pasa acá? Sencillo, el paciente se hizo diabético y el tratamiento que se le da usualmente glibenclamida o sulfonilureas. Y entonces producimos un agotamiento externo que es mucho más rápido, el doble de rápido, que cuando el paciente no estaba con ningún tratamiento. De eso ya lo hablaron, no vamos a entrar en detalles. Esto se corroboró en un estudio que se llama el estudio Belfast en Irlanda y determinó que a dosis más altas y a uso de sulfonilureas más potentes teníamos un agotamiento más rápido. La siguiente. Hasta llegar a lo que llamamos enfermedad de célula beta
en estadio terminal. Así como hablamos de enfermedad renal en estadio terminal, en donde ya no hay nada que hacer por ese riñón, excepto diálisis o trasplante, así podemos nosotros hacer que llegue a una enfermedad terminal de célula beta. Y eso usualmente al consumir o al indicar medicamentos que no son los adecuados. La siguiente. La otra diapositiva que me gusta es ármela. Es esta. Ustedes hace una hora consumieron glucosa. Si son normales van a tener un pico primario de secreción de insulina, que se llama fase 1, que es una fase rápida, y luego cae, y luego de un tiempo van a tener una segunda fase de secreción de la insulina. Si ustedes fueran diabéticos, esta primera fase no la tienen una fase primaria amputada, de hecho es negativa, y luego la segunda fase trata de compensarlo produciendo casi tanta insulina como la de la primera fase, solo que la produce en mayor tiempo. Si ustedes se fijan, es casi similar. Esto es lo que los americanos llaman too much, too late, demasiado tarde y excesivamente. Esto explica cómo los diabéticos tipo 2 pueden tener dos déficits en el metabolismo de la insulina. Uno, un déficit en la secreción de insulina. Deberían tener esto y tienen esto. Y dos, hiperinsulinemia. Por mucho tiempo no entendíamos cómo el diabético puede ser deficiente de insulina e hipersecresor de insulina al mismo tiempo. Y lo sabemos porque esto es en la primera fase, déficit, y esto es en la segunda fase, hipersecretor. ¿Por qué es resistente? Porque tiene que producir todo esto para lograr lo que aquí se logra con esto. La diferencia entre el rojo y el azul es lo que llamamos resistencia a la insulina. Entonces, esta diapositiva nos ayuda a entender claramente cómo son los diabéticos tipo 2, deficientes a la insulina y resistentes a la insulina. La siguiente. Ahora, quisiera preguntarles, ¿cuánto dura el estado de ayunos? ¿Quién dice que dura 12 horas? Que levante la mano. ¿12 horas? ¿10 horas? ¿Más de 12 horas? Más de 12 horas, 2. ¿Y los demás? ¿Menos de 12 horas? Menos de 12, 6 horas. ¿Quién dice 6 horas? Es como que fuera una... ¿Quién da más? Lo que me preocupa es que deberían estar sin neuroglucopenia y no me contestan, estarán dormidos. Hagámoslo dinámico. Ahí déjelo. Los que no opinan, ¿cuánto dura el de ayunas? Si a ustedes les tuvieran que decir, y pregunto porque esta es indicación que ustedes dan, el paciente llega y les dice, doctor, ¿y la glucosa es en ayunas? ¿Cuánto tiempo de ayunas? ¿No les han preguntado eso? Bueno, ¿cuánto tiempo les dicen? Uno a la vez. 4 horas. 4 horas dura el periodo de ayunas. 8 horas el periodo de ayunos. Lo mismo que se trabaja, eso es lo mismo que se duerme, eso es lo mismo que dura el periodo de ayunas. Hoy sí, la siguiente. Hay un fenómeno que tenemos que ver. Dele, esta se arma. Este es el periodo de ayunas. Todos entramos normalmente en un periodo que llamamos postprandial, en donde el azúcar ya se liberó parcialmente del torrente sanguíneo, pero todavía no ha llegado a su punto máximo. Esto se llega casi siempre a la hora o a las 2 horas, y luego pasamos al llamado periodo posabsortivo, que dura 4 horas, en donde el individuo ya no tiene el valor más alto de glucosa en sangre, sino que esta glucosa ya empezó a ser metabolizada por los tejidos periféricos. ¿Cuáles son estos? Básicamente músculo, hígado, cerebro, riñón. Eso quiere decir que el azúcar ya no está en cantidades altas en el torrente sanguíneo, pero todavía está utilizándose en los tejidos periféricos. Eso es para un individuo normal. Ustedes comieron a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana estaban terminando su periodo postprandial. Ahí volvieron a comer y el ciclo vuelve a comenzar. ¿Por qué es importante esto? Porque el diabético a las 2 horas muchas veces no ha llegado a su punto más alto. Por eso es que chequeamos glucosa postprandial 2 horas después de comer. Y ustedes ven que muchos de esos pacientes tienen 300, pero 1 hora después tienen 500. Eso quiere decir que tienen un desfase
del postprandio, que puede incluir parte del posabsortivo. ¿Me explico? Esa parte es muy importante porque nos tiene que decir cómo está teniendo la variabilidad de glucosa ese paciente, que lo vamos a ver más adelante. La siguiente. Para cada desayuno vamos a tener 2 horas de postprandio más 4 de posabsortivo. La siguiente. Para el almuerzo lo mismo y para la cena igual. Son 2 más 4, 6, por 3, 18. Para 24 horas del día, la siguiente. El periodo de ayunas es en realidad de 6 horas. Ustedes cenan a las 9 de la noche, a las 11 de la noche están en las 2 horas postprandiales de la cena, 2 de la mañana, 3 de la mañana están terminando el posabsortivo, de las 3 de la mañana a las 7 es su verdadero tiempo de ayunas. Pregunto, ¿ustedes han oído aquello de venga el examen con 14 horas de ayuno? ¿No han oído eso? Por mucho tiempo se dijo, afortunadamente ya no se dice tanto, si le vamos a tomar glucosa y triglicéridos, que venga con 14 horas de ayuno. Eso no existe. Para estar en 14 horas de ayuno tendríamos que haber cenado y almorzado y después del almuerzo ya no comer nada. La siguiente. Haga lo que se arme. Entonces el verdadero periodo de ayunas, probablemente si cenan temprano a las 7 de la noche, va de la 1 de la madrugada a las 7 de la mañana. Y ese es el periodo usual. Ahora, ¿qué pasa en el diabético? Que las 2 horas postprandiales se traslapan con las posabsortivas. Y entonces él va a tener un estado crónico de hiperglicemia. Ya no va a ser un periodo de ayunas. ¿Por qué? Porque si aquí se traslapó lo del desayuno, almuerzo y la cena, el periodo de ayunas en realidad se va a cortar. Entonces el paciente diabético siempre ha estado en estado postprandial o en estado posabsortivo. Hasta que lo controlamos adecuadamente, logramos tener periodos de ayuna. La siguiente. Eso es lo que en algún tiempo se dijo. Si eso fuera cierto, la siguiente tendríamos que dejar de comer por aquí. La siguiente, 2 más, para poder llegar en ayunas, la siguiente, el día siguiente. Y eso no es práctico. De manera de que el paciente llega como está, cenó a las 7 de la mañana se toma el examen. La siguiente. Y este es un cuadro que es interesante, salió en Diabetic Medicine, la anterior. Decía que para tener buen control del paciente tendríamos que controlar la glucosa en ayunas, la postprandial, aquí no habla de la posabsortiva, pero sí habla de la hemoglobina A1C, que tiene una duración, mide el valor de la glucosa en los últimos 3 meses, la cantidad de la glucosa unida a la hemoglobina, los carbohidratos unidos a la hemoglobina. Esto ha cambiado. La siguiente. Hoy se habla de que tenemos que tener glucosa en ayunas y postprandial, pero variabilidad de la glucosa, ambas estas, condicionando a esta, para tener una hemoglobina A1C adecuada. ¿De dónde sacamos variabilidad? De lo que acabamos de decir. La diferencia de lo que pasa entre ayunas y el postprandio. Si el paciente tiene 300 en el postprandio y 200 en ayuna, va a tener una variabilidad de 100. Pero hay pacientes que tienen 200 en ayuna y comen y le sube a 600. Esos son 400 miligramos de diferencia. A mayor variabilidad de glucosa, mayor morbimortalidad. Entonces ese es un dato que no se ha estado midiendo desafortunadamente. Ustedes tienen que hacerlo y es una prueba relativamente sencilla. Miden glucosa en ayunas y miden qué tanto le sube 2 horas después de comer. Al paciente que le sube 400 puntos, sin duda que está peor que al paciente que solo le sube 50 o 70 puntos. La variabilidad normal anda alrededor de 20 o 30. Ustedes chequean su glucosa antes de comer y después de comer, y el valor no debería subir más allá de 20 miligramos por decilitro. Cualquier valor arriba de eso indica excursiones aumentadas, mayor variabilidad y por tanto también mayor morbimortalidad. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Medir variabilidades. Hay aparatos que lo hacen, los glucómetros lo hacen, los de monitoreo continuo, pero uno puede hacerlo, así como los colegas les explicaron cómo se hace un HOMA o cómo se hace una medición. Esto es una
Es un procedimiento sencillo. La siguiente. Ahora, ¿por qué es que el paciente no se quiere poner insulina? Uno, por la sensación de culpa por haber fallado. Se toma a la insulina casi siempre como un castigo, como si todo lo demás falla, entonces toca insulina. Ya vimos que no, es una deficiencia que viene y en algún momento el paciente va a llegar a insulina. Cuando el paciente pregunta, doctor, ¿y yo alguna vez voy a necesitar insulina? La respuesta debe ser sí. En algún momento va a necesitar insulina. Si la definición es que es una disminución progresiva de la cantidad de célula beta funcional, entonces tarde o temprano va a llegar a insulina. El miedo obviamente a la hipoglicemia y al aumento de peso es otra cosa que precluye el que el paciente no quiera ponérselo. La falsa percepción de los riesgos, recordemos que la insulina siempre se relacionó con ceguera, todavía mucha gente piensa que hay un problema de ceguera. Debo decirles que siempre hay un trastorno transitorio de la visión cuando el paciente se está controlando. Entre más potente es el fármaco, mayor va a ser ese trastorno. A eso se le llama una presbiopía diabética. El ojo y el cristalino se deforman, el globo ocular y el cristalino, y entonces el paciente va a ver borroso. Cuando lo volvemos a tratar de controlar con cualquier método, insulina o tabletas, el paciente va a volver a ver borroso de nuevo. Entonces ese cambio transitorio es el que mucha gente pensaba que de verdad le estaba produciendo una ceguera, pero eso es transitorio y es normal. La siguiente, las creencias sobre eficacia, es decir, me están poniendo esto porque ya no hay otra alternativa. Y luego la última, que es la más importante, así como hay una resistencia fisiológica a la insulina, hay una resistencia psicológica. El uso de insulina implica que su vida será más restringida y la gente siente que la van a tratar diferente. El problema de esto es que no es el paciente el que lo fomenta, suele ser el médico. Y entonces cuando le pongamos insulina, su vida ya no va a ser igual. Si estamos usando esa forma para educar al paciente, obviamente estamos creando en él una resistencia a los fármacos que va a necesitar. La siguiente. La otra. La siguiente. Y esto es la fisiopatología y la farmacología en una diapositiva. La insulina actúa a través de la activación del receptor de insulina y aumenta la captación periférica de glucosa. Tenemos la costumbre, y creo que es bueno que lo digamos para no seguirlo usando, que decimos, y la insulina le baja la glucosa. Ese es un mal concepto. Pueden decirlo los pacientes, pero no los colegas, no los médicos. La insulina no baja la glucosa en el sentido estricto, favorece la captación periférica de glucosa. El efecto por esto es que el nivel de glucosa, si está alto, va a disminuir, ¿sí? Pero la forma en que el médico debe explicarle al paciente es como lo acabamos de decir. Que el paciente diga que le baja la glucosa, esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque el término debe reservarse para cuando hay una hipoglicemia verdadera. Porque si no, estamos mandando el mensaje que la insulina produce hipoglicemias, ¿o no? Y no solo la insulina produce hipoglicemias. Cualquier hipoglicemiante produce hipoglicemias. Por eso se llaman hipoglicemiantes orales. La efectividad es universal, funciona en todos. La eficacia es ilimitada. Entre más unidades le demos, más, y lo voy a decir a propósito, entre comillas, más baja de azúcar vamos a tener. Obviamente disminuye el riesgo microvascular. El riesgo macrovascular, ustedes saben que depende de otras cosas, colesterol, triglicéridos. El doctor Meléndez acaba de hablar sobre los lípidos postprandiales. Por mucho tiempo nos dijeron, y triglicéridos solo se toman en ayunas. Falso. La lipemia postprandial es más severa que la lipemia en ayunas. El paciente que tiene 200 de triglicéridos en ayuna puede ser que tenga 700 de triglicéridos postprandiales. Lo que pasa es que nunca lo buscamos. Entonces, hoy, por ejemplo, tomamos glucosa en ayunas y glucosa postprandial, triglicéridos en ayunas y triglicéridos postprandiales. Y hay estudios muy buenos que determinan que lo que mata no es el de ayunas, es el postprandio.
Y yo se lo explico al paciente. Es como que pierda un billete de A5 acá, pero lo busque allá, porque allá hay luz. Nunca lo va a encontrar. Si estamos buscando disminuir mortalidad, tenemos que estar pendientes que el estado postprandial dura casi lo mismo que el estado en ayunas. 6 horas uno, 6 horas otro. Y que el estado postprandial en el diabético está alterado y que puede durar más tiempo. Entonces, no tiene sentido estar solo chequeando en ayunas si ya sabemos que el paciente va a estar con un estado de ayunas alterado crónicamente y en un estado postprandial y posabsortivo crónicamente elevado. Las desventajas son obviamente hipoglicemia, el aumento de peso, el estigma, ¿verdad? La siguiente. Los sitios en donde se aplica. La cicatriz umbilical es la anterior. La cicatriz umbilical solo es eso, una cicatriz, no se aplica en la cicatriz. La cicatriz umbilical sirve de referencia, en donde el paciente tiene que saber que por ahí pasan los cuadrantes, y hay un cuadrante acá, otro acá, otro acá y otro acá, y los cuadrantes deben ser rotados. No es una inyección intramuscular cuando se pone acá, tampoco es una vacuna. ¿Por qué? Porque si la ponen intramuscular, la cinética de la insulina hace que dure 1 o 2 horas y no las 12 horas o 24 horas que está destinada a funcionar. Entonces el paciente tiene que saber que es en el tejido celular subcutáneo, que es esta parte de acá y no acá. La siguiente, si es en las piernas, la siguiente. Aquí está, alrededor del ombligo. Si es en las piernas, si es en el muslo, en los aspectos laterales. Aquí no se van a encontrar, pero es en estas zonas y ustedes ven que es en esta parte. Esos son aspectos prácticos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden estarle poniendo la mejor insulina, pero si el paciente se la pone acá, en donde se ponían las vacunas, ¿se acuerdan? La gente dice, mire, donde tengo el hoyito de la... ¿Cuál era la que ponían ahí? La BCG. Ahí porque no me duele. No, no es eso. Tiene que ser en un lugar diferente, específicamente donde lo ven. La siguiente. Ahora sí, comienza la conferencia. Insulina y tipos de insulina. Esto ya no lo solemos usar. Hoy usamos lapiceros, inyectores. Voy a hablar de NPH y lenta, que son las insulinas intermedias, porque muchos de ustedes trabajan en lugares en donde eso es lo predominante. Creo que los colegas que están sentados allá y su servidor, yo tengo años de no utilizar eso porque ya tenemos mejores insulinas. Sin embargo, creo que ustedes deben saber cómo se utilizan. La siguiente. Estas son las insulinas que disponemos. La NPH, su nombre viene de protamina neutra de Hagedorn. Hagedorn fue el científico que le puso protamina a la regular a un pH neutro e hizo que esta, que era cada 6 horas, se convirtiera en una insulina que es gruesamente cada 12 horas. Entonces, una insulina modificada. Estas se llamaban insulinas de acción intermedia, que está la NPH y la famosa lenta. Hoy al país ya lenta no viene, viene NPH y suelen durar 12 horas. Sin embargo, las que estamos utilizando frecuentemente son estas 3, son basales análogos. Esto quiere decir que dan una secreción basal que dura por lo menos 24 horas. Glargina es uno, Detemir es otro, vamos a ver los nombres comerciales en un momento. Están los análogos de acción rápida, que son mucho más rápidas que la regular, Lispro, Aspart y Glulicin. Y las premezclas, que son combinados de esto y de esto, que son los 2 nombres que ustedes ven ahí. La siguiente. Las de acción intermedia NPH tenían un pico a las 8 horas y una duración de 12 a 18 horas. La ultralenta, que es de Detemir y Glargina, no tienen pico y por eso son basales verdaderas. Y como no tienen pico, la posibilidad de hacer hipoglicemias es prácticamente nula. Y la Detemir tiene una duración de 18 a 24 horas y la Glargina tiene una duración de 24 horas. Aquí falta una que se llama Degludet, que el fabricante habla de una duración de más
de 48 horas, entre 48 y 72 horas, pero que se aplica cada 24 horas, de manera que entran en esta misma categoría. Y aquí está, Degludec, hasta 72 horas, pero que tiene que aplicarse cada 24 horas. Y si se pierde una dosis, hay que compensarla lo más pronto posible, de manera de que el evento de que dure 72 horas no parece dar una respuesta completa de protección si falla una dosis. La siguiente. Y aquí están en el gráfico, hasta 4 o 5 horas, los análogos de acción ultra rápida, Aspart y la insulina Lispro. Los de acción regular, que son las que ustedes tienen, por ejemplo, cuando dejan esquema de insulina regular cada 6 horas. Y es por esto. Las de acción intermedia, que es la isofánica o la NPH, y los análogos que ustedes se fijan que no hay pico, es una basal plana. Es imposible o muy difícil que un paciente tenga hipoglicemias si no tiene un pico. Y luego podemos hacer combinaciones. La basal con estas hacen lo que llamamos bolus, 3 bolus, basal, que vamos a hablar de nuevo. Siguiente. No sé si se ven bien los colores. Insulinas rápidas hacen un pico de secreción de la insulina como el que le falta al diabético. ¿Recuerdan la diapositiva que pusimos? Y por eso me interesaba. El diabético que ya tiene síntomas, le falta este pico. De manera que cuando usamos estas insulinas, reponemos el pico que falta. Es una terapia de sustitución de uno por uno. Lo que nos falta, lo ponemos. La insulina regular que ustedes pueden estar usando no semeja el pico tan bien, ni tan fisiológicamente, ni la insulina intermedia. Pero, si ustedes se fijan, las de acción prolongada, como la glargina o la detemir, sí producen una basal. La detemir una basal de 18 y la glargina una basal de 24. Entonces, la combinación de bolus y basal va a sustituir la diapositiva que vimos de deficiencia de la insulina. La siguiente. Y este es el esquema terapéutico. Empezamos con dieta, ejercicio y metformina. Fármacos múltiples. La siguiente. Y cuando esto falla, podemos insulinizar en forma basal, que es la forma más sencilla de insulinizar. Y hoy vamos a darles 3 métodos para que ustedes puedan insulinizar, utilizando, por supuesto, nuevos fármacos. La siguiente. Y si eso no funciona, la siguiente, uno hace combinación de insulina basal con prandial, que es el esquema bolus basal, que suele ser bolus basal o bolus basal intensificado. La siguiente. Esta ya la vimos. Negociando la insulina. Hay un momento en donde la insulina ya no puede ser negociable. Sin embargo, antes de esto, el paciente pasa por un estadio que puede ser tan corto como 5 años o tan largo como 10 años, en donde ya necesitaba insulina, pero lo ha venido negociando con el médico. Yo creo que necesita insulina. El paciente le dice, pues no, doctor, yo creo que no necesito insulina. Y el doctor le hace caso al paciente, vaya, démosle 2 meses más, 2 meses más con 300 de azúcar. Él ya necesita insulina. ¿Quién es el que toma las decisiones terapéuticas? ¿El médico o el paciente? El médico, porque es el que fue entrenado para. El médico tiene que decir, necesita insulina. Le quitamos el yo creo, porque estoy seguro que necesita insulina. Donde ustedes ejercen o trabajan, dice indicaciones médicas o puede decir órdenes médicas. Así dice, ¿no? No dice sugerencias médicas. El doctor no llega y dice, yo sugiero que le pongamos insulina. No, usted da una orden. La orden es insulina, a tal dosis, por tanto tiempo, a tales horas. Esa es una orden médica. Cuando hablamos con el paciente, lo que sale puesto en una receta es una orden médica. Usted no le está diciendo a la farmacia que si quieren se la cambien. Usted le está dando su prescripción médica. El paciente lo buscó porque el que sabe es usted. Entonces, ejerzamos esa posibilidad que nos ha dado el paciente, de ser nosotros los que decidamos. Entonces, hay un momento en donde la terapia insulínica ya no es negociable. Simplemente el paciente necesita insulina. Y ustedes vieron la gráfica.
La gráfica indica que después de 10 o 12 años el paciente va a haber perdido el 50% de la capacidad. Otros 10 años más y probablemente perdió el 50% extra. Entonces no es raro que el paciente después de 20 años de ser diabético requiera de insulina. La siguiente. Estas son las indicaciones para insulinización en pacientes con diabetes del tipo 2. Recordemos que el tipo 1 se insuliniza desde el principio. Fracaso del tratamiento con antidiabéticos orales y una A1C de más de 7. Por mucho tiempo se habló de 8, hoy estamos hablando de valores tan bajos como 7. A pesar de que el paciente está con combinaciones de dosis plenas de los fármacos orales, descompensaciones hiperglicémicas agudas, sean cetoacidosis diabéticas o coma hiperosmolar, no cetóxico, enfermedades intercurrentes, paciente que llegue en sepsis, infarto, cirugía mayor, traumatismo grave, diarrea o intolerancias orales, insuficiencia cardíaca, hepática o renal, necesitan insulina. Ustedes le quitan lo que está tomando de orales y lo tienen que insulinizar. El embarazo, ya la doctora hacía mención del embarazo. Pérdida de peso no explicable por dieta hipocalórica o por cetonuria intensa. Los estados catabólicos. El estado catabólico es una indicación clara de insulina. El paciente llega y dice, mire, tenía 200 libras y voy por 150 y no me detengo. Y no importa qué coma, sigo perdiendo peso. Ese paciente está catabólico. La insulina ama la grasa y la grasa se porta bien con la insulina. Si el paciente ha perdido la capacidad para guardar grasa, perdió la capacidad para generar insulina. Y eso debe darles a ustedes una idea. Si el paciente ya no puede detener grasa, perdió la grasa en donde le costó años, estos son años de inversión, no llegaron el mismo día. Entonces, si el paciente ha perdido esa capacidad para guardar grasa ahí, definitivamente está catabólico, y catabolismo es sinónimo de insulinización. ¿Está claro el concepto? ¿Cómo iniciarlo? Y aquí me interesa, nos podemos entretener porque creo que vamos adelantados como 15 minutos. Me interesa que la charla no sea solo informativa, o sea, no quiero que salgan y qué bien, ¿verdad? ¿Cómo se puede? No, me interesa que salgan de aquí y si necesita alguien insulina, que sean ustedes los que inicien insulina. O sea, esta es una terapia que puede salvar la vida de alguien o mejorar la calidad de vida de otros. Esta era la que seguía después. Ok, los nombres comerciales voy a tener que usarlos porque no hay otra opción, tenemos que saber cómo se llaman. La glargina se llama Lantus, Sanofi Aventis es el fabricante, la Detemir es Levemir, Novo Nordisk es el fabricante. Les decía que la Degludet, que es la Tresiva, también Novo Nordisk es el fabricante. ¿Cuál es la diferencia? Todas son prolongadas, todas duran por lo menos 20, 24 horas, 18 horas y la otra 72 horas, Tresiva, pero la característica es que no tiene pico y por tanto el riesgo de hipoglicemia es muy bajo. Es bien poco probable que un paciente que tenga 300 de glucosa en ayunas haga una hipoglicemia cuando le demos una dosis de estas. Sin embargo, para el médico que está comenzando a usar insulinas, el riesgo que detiene la insulinización es el temor a la hipoglicemia. Y por eso hablamos que estas siguen siendo muy buenas en ese sentido. La siguiente. ¿Cuál es el primer? Ahí déjemelo. Insulina basal. Los dos nombres que dijimos, el nombre que les guste. Yo les podría decir el mío, pero vamos a sesgar la charla y no quiero sesgarla. Iniciando terapia, método 1. Una insulina, aquí le falta la R, basal, una vez al día. Empiece con una dosis baja e incremente gradualmente. Pregunto, ¿quiénes pondrían esta dosis en la mañana? Solo yo. ¿Quiénes la pondrían en la noche? ¿Quiénes la pondrían con el almuerzo? Suele ponerse en la noche. La hemos estado indicando, digo, la hemos porque tengo que formar parte del grupo, pero por mucho tiempo yo aprendí a ponerlas en la mañana, muchos de mis colegas sentados allá aprendieron a ponerlas en la mañana, hasta que uno empieza a leer con profundidad diabetes y se da cuenta que la mañana es una hora errada para ponerla, se pone en la noche. Y aquí voy a abogar a un término que ustedes deben conocer, gluconeogénesis hepática, formación de glucosa de productos que no son glucosa, sino que son otros productos para la formación de glucosa.
gluconeogénesis hepática aumentada en los diabéticos, ¿a qué horas? En la noche. Y entonces, si insulinizamos en la noche, la gluconeogénesis hepática, la glucólisis y la glucogenólisis, que es la conversión de glucógeno a glucosa, esas van a disminuir. ¿Y qué creen que está alterado cuando ustedes ven 300 de glucosa en ayunas? ¿Creen que solo fue la cena? No, son los 3 mecanismos que les dije. ¿Y qué órgano es el que produce eso? El hígado. ¿Y cuál es la hormona que detiene ese proceso? La insulina. Entonces, lo que estamos viendo cuando el paciente tiene 300 de azúcar en la mañana es que tiene cantidades de insulina tan bajas en la noche que no es capaz de suprimir esos 3 procesos, y el paciente tiene una glucosa elevada en las mañanas. Conclusión, la mejor hora de ponerla es en la noche. Afortunadamente nos pusimos de acuerdo, es en la noche, no en la mañana. La siguiente. El fabricante dice que se pone 10 unidades subcutáneos antes de la comida en la noche o antes de dormir en la noche. Si ustedes tienen temor de que alguien haga hipoglicemia, 10 unidades es una dosis fácil de comenzar. Nadie va a hacer hipoglicemia con 300 de glucosa en ayunas poniéndole 10 unidades en la noche. Nadie. Va a reforzar su confianza. ¿En qué sentido? Hoy tiene 300, en 2 días va a tener 240. Y ya vieron ustedes que pueden manejar un producto nuevo sin daño al paciente. Entonces, 10 unidades es una buena dosis. Si ustedes quieren comenzar con esa, la siguiente. Si tiene otros productos como metformina, pues en dosis divididas puede mantenerse. Si el paciente es ambulatorio, se rechequea cada 3 o 4 días. Si está hospitalizado, pues tienen que chequearlo cada día. Este es el método 1, para los que les gusta el método 1. Digo método, no posición. La siguiente. La mesa es la que se ríen, ¿se fijaron? Mírenlos y ellos sí entendieron, los dos. El método 2, ¿cuál es el método 2? Si alguien dice, mire, pero 10 es muy poquito y no habrá otro método para darle más. Claro que sí. Y el método es sencillo. Todos ustedes saben cuál es su peso en libras. ¿Alguien no sabe? ¿O cree no saberlo? ¿O quiere no saberlo? Yo sí sé, pero no se los digo. Su peso en libras por punto 1 o el 10% de su peso en libras, ese es el método 2. Vamos a ver a quién le preguntamos el peso. Aquí es donde empiezan a sudar todos y no es por hipoglicemia. ¿A quién le voy a preguntar el peso? Su peso, ¿sí? 187 libras. ¿Cuál sería su dosis de insulina? 10% de 187. Sería 18.7, que es un número más real para el peso del colega que 10. La siguiente. El 10% del peso en libras e incremente gradualmente. La siguiente. Para el que ven ahí 160 libras, 16 unidades cada noche de insulina basal. Recuerden, estamos hablando de basal. No de ultra rápidas ni regulares, es basal. La siguiente. Igual, si es ambulatorio el monitoreo cuando ustedes lo ven, si es ingresado cada día. ¿Quién decide qué dosis comenzamos? ¿Quién decide? El médico, el tratante, ustedes, no yo. Yo no voy a estar viendo a sus pacientes. El objetivo de estas charlas es que ustedes vean sus pacientes y ustedes los traten. La responsabilidad es de ustedes, no es mía. Yo les enseño ahora, ustedes lo perpetúan. ¿Cuál es la otra opción? Si no les gusta ni 10 ni 16, y no vamos a empezar a preguntar números favoritos de ustedes porque nos vamos a ir arriba de 60. ¿Cuál es el siguiente método? ¿Quién cree? La siguiente. El famoso kilogramo de peso, unidades por kilogramo de peso al día. También sabía el doctor, yo ya sabía. Y no son unidades por kilogramo de peso. La siguiente. 0.2 unidades por kilo de peso al día. La siguiente. 160 libras, 72 kilos,
por 0.2 unidades por kilo de peso al día. Dan 14.5 unidades al día, dosis de inicio. Con el método anterior eran 16, con este método es 14. Ustedes pueden hacer las dos. Al paciente le encanta cuando le dice, deme un minuto, le voy a hacer los cálculos, y ustedes empiezan a pelear con la calculadora solos, y después de 5 minutos de sudar, y el paciente impresionado, porque caramba, mi doctor también sabe usar la computadora o el teléfono inteligente. Algo debe tener de inteligencia todavía, de lo que no le agotaron en la universidad. Entonces, dicen ustedes, he llegado a la conclusión de que usted necesita 14.5 unidades, y como no podemos poner 0.5, ustedes deciden o 14 o 15. Entonces, hemos visto 3 métodos con el que ustedes se sientan cómodos, o pueden usar los 3 y tener un rango. El rango va de 10 mínimo a 16 máximo, con 14 intermedio, y todos son científicamente aceptados. Ya pasó de moda aquello de que veíamos al paciente, le calculábamos y mi dedo más o menos y el índice de masa y le voy a poner 52. No, todo es científico. Cualquiera de los 3 métodos con el que ustedes se sientan cómodos. Muchos dicen 10 porque me da miedo. De acuerdo. Otros dicen fácil. ¿Cuánto pesa? 180 libras, 18 unidades. O lo hacemos así y probablemente un poquito menos. Preguntas o dudas de esto. ¿Creen que ustedes podrían insulinizar a un paciente que lo requiera, si fuera necesario? No oí, pero voy a asumir que era un sí. La siguiente. Y si queremos dar un paso adelante, la terapia bolus basal es otra opción. Y aquí voy a detenerme. La basal la acabamos de calcular. Podemos agregar una o más prandiales y dar una basal en la noche y una prandial con la comida más fuerte y dar solo 2 dosis, ¿sí? O dar una basal con 3 bolus, que sería terapia bolus basal intensificada. ¿En quiénes necesitamos intensificadas? En alguien que entró a cuidados intensivos con un infarto y ustedes necesitan tener ese control de azúcar tan pronto como ya, porque si no el infarto se va a extender. Alguien que entró con sepsis y una glucosa descontrolada y ustedes necesitan tener el control de azúcar ya, porque si no la sepsis se lo va a comer. Alguien que esté embarazada y el ginecólogo le dice, mire, yo necesito que el azúcar esté bien para antier, no para mañana, sino que para hoy, porque si no ese bebé se nos puede evitar. Para ellos, la terapia bolus basal intensificada es la opción, y esa es la que vamos a hablar. La siguiente. Y esto es lo que pasa con una bolus basal intensificada: 3 acciones rápidas y una basal, que es lo mismo que estaba perdido en las diapositivas que vimos de los 2 defectos de la diabetes: antes de dormir y con cada comida. La siguiente. ¿Cuáles son las ventajas? Mejor control postprandial, y el paciente diabético pasa en postprandio y en estado posabsortivo casi todo el tiempo. Va a mejorar la glucosa en ayunas por la basal, una cobertura basal durante todo el día, pero aún así flexible y muy fisiológico. Siguiente. Estas son las prolongadas que ya vimos, porque son las basales, y hoy vienen las de acción rápida, que son 3. La glulicina, que en Estados Unidos, en Europa se llama Chorant, aquí se llama Apidra, todavía viene en viales, pero también viene en pen, en lapicero. La Lispro, que se llama Humalog, que también viene en viales y en pen, y la Aspart de Novo, que se llama Novo Rápido. Estas son las 3 insulinas de acción basal, de acción prandial. Estas van con la comida. Y pueden ser 1, 2 o 3 veces al día, que sería el esquema intensificado. La siguiente. Solo para que se familiaricen, estos son los famosos lapiceros. Ustedes los han visto por cualquier lado. Los análogos ultrarrápidos, el Quick Pen, el Solostar Apidra y el Novorapid. Y luego las ultralentas, que es Levemir,
Lantus Solostar, que es el nombre con que está acá, el Opticet es el que está en Europa, y esto, que no es parecido, pero está hecho así para que los niños no vean la aguja. Lo que normalmente aterra es la aguja. Entonces, si ustedes ven, todos tienen esta forma, este no. La aguja sale por acá. Las dosis se calculan acá. Es una forma como engañar al que se va a poner, ¿verdad? Nunca vio la aguja, sintió el pinchón y ups, ya estuvo. Pero ¿por qué era importante esto? Porque una de las cosas que hace que los pacientes no quieran inyectarse es la aguja. Y ya vamos a ver que eso no debería ser un problema con las terapéuticas actuales. La siguiente. ¿Cómo vamos a calcularle a alguien bolus basal? El peso en kilogramos nos va a permitir calcular la dosis diaria total de insulina, haciendo que se multiplique el peso en kilogramos por una constante que va de 0.3 a 0.5 unidades por kilo. Ustedes quieren comenzar con la dosis más baja, comiencen con 0.3, sencillo, no vayan a 0.5 si no quieren. 98 por 0.3 nos da 29.4 unidades, ya dijimos que no hay decimales, o le ponen 29 o le ponen 30. Yo opté por buscar 30. De estos 30, el 50% va a ser bolus y el 50% va a ser basal. ¿Me están siguiendo? Esto quiere decir que de 30, 15 va a ser bolus y 15 van a ser basal, ¿sí? Vamos a hacer terapia intensificada con insulina para alguien que lo requiere en una unidad de cuidados intensivos, en una emergencia, alguien que va a ser operado o una mujer embarazada. La siguiente. La dosis diaria total es de 30, 15 de esto repartido en bolus y 15 repartido en basal. Yo escogí Lantus, pero ustedes pueden escoger el otro. 15 unidades. Puede ser Apidra o puede ser Humalog-Lis Pro o puede ser Novorapid. Y como eran 15 y son 3 comidas, 15 entre 3 son 5. El paciente va a tener 15 unidades de la insulina basal una vez al día y 5 unidades de insulina ultra rápida con cada comida. Al final va a tener las mismas 30 unidades en un esquema intensificado. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir titulando? De acuerdo a cómo vayan mejorando los valores de glucosa. La glucosa en ayunas va a ser controlada por esta y las postprandiales va a ser controlada con esta. Este es el esquema que deberíamos tener cuando le ponemos a alguien esquema de insulina regular. ¿Se acuerdan que decíamos insulina regular 6 unidades cada 6 horas y los mandábamos a los pisos? Esos esquemas no funcionan. ¿Por qué? Porque lo que estamos poniendo solo es un tipo, el bolus. Y el bolus no lo estamos relacionando con la comida. Lo estamos dejando cada 6 horas, coma o no coma. Entonces, estos pacientes realmente requieren una basal. Y el esquema adecuado es ese. Si ustedes tienen NPH, lo mismo. NPH es una basal de 12 horas. ¿Qué tendría que hacer? El 50% basal lo van a dividir en 2 tercios y 1 tercio, o media y media, ¿sí? Quiere decir que van a poner 8 en la mañana y 6 en la tarde, porque no tienen una de larga duración, pero siempre van a poner 5 con cada tiempo de comida. ¿Está claro esto? Fue práctico como para que ustedes puedan definir que podemos insulinizar a alguien si lo requiere, en vez de esperar. Yo sé cómo es un fin de semana en un hospital, puede ser que esperemos hasta el lunes al jefe del servicio, el lunes puede ser muy tarde, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen los conocimientos y esto les permite tener una forma rápida de hacerlo, mejor. La siguiente. ¿Cuál es una contraindicación a la bolus basal? Las micro y macroangiopáticas, las complicaciones micro y macroangiopáticas avanzadas, las hipoglicemias graves, sobre todo los pacientes que no las pueden percibir, los ancianos o con esperanza de vida reducida, la enfermedad coronaria o cerebrovascular avanzada y aguda, los pacientes poco motivados porque necesitan chequearse, y escasez de recursos o experiencia. La experiencia es la que estamos ganando ahora. O sea que pueden hacer que cualquiera de estas sea una contraindicación, pero después de esta conferencia, falta de experiencia no debería. Por lo menos tienen la información. Es empezar a hacerlo para ganar más experiencia. La siguiente.
Con esto termino, son 3 o 4 aspectos prácticos de la insulinización. La siguiente, hay diferentes colores, pero el mismo tamaño. Ustedes se fijan, cualquiera de los pen que ustedes tengan tiene el mismo tamaño. Tengo que decirles que el tamaño sí importa. Si les habían estado diciendo que no, no es cierto. La siguiente, el tamaño sí es importante, sobre todo cuando son insulinas y cuando son agujas. No es lo mismo ponerse insulina con esta aguja que ponerse insulina con esta aguja. Pregunto de nuevo, ¿creen que el tamaño no es importante? Por supuesto, el tamaño es importante, solo que aquí es al revés. Entre más pequeño, el paciente tiene menos incomodidad. Estas están obviamente disponibles en el mercado, pero casi siempre buscamos pequeños. Yo siempre digo cuando doy esta conferencia que estas se han convertido en una prueba de fe. Cuando el paciente la ve, le dicen, yo realmente no veo la aguja. Y yo le digo, tiene que creerme, la aguja está ahí. Sí, es una prueba de fe. Si el paciente le dice, pues no le creo, uno le dice, pues búsquese otro médico, porque la relación médico-paciente se basa en confianza. Eso es lo primero. Entonces, ¿hay agujas más pequeñas que esta? Sí las hay. La siguiente. ¿Por qué? Porque parte del éxito de la terapéutica es esto. Si el paciente tiene una aguja larga que llega al músculo, olvídense las 12 horas basales o las 24 horas basales. Se le acabó en 1 hora. Entonces necesitamos una aguja pequeña, ustedes se fijan, de 8 o de 5, para no llegar al músculo y quedarnos en el tejido celular subcutáneo. La siguiente. Y aquí está la amplia variedad, la básica, que aquí hablamos ya de grosores, no solo de tamaños, 8 milímetros de largo, y aquí está la de menos de 5, que hay 2, 4 y 4 milímetros, la sensible y la gentil, con 33 y 32. Estas agujas se llaman nano. ¿Por qué es importante esto? Porque hablamos de insulina, y cuando el paciente llega a la farmacia le dice, ¿y va a llevar agujas? Sí. ¿De cuáles? Ah, el doctor no me dijo eso. Entonces tenemos que dar el tratamiento completo. Le damos el nombre de la insulina y le damos el tamaño de la aguja. Si el paciente es delgado, usted les piden una aguja nano. Si no, puede ser que necesite una mini, que es de 5, o una mini, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea. La siguiente. Creo que con eso estamos terminando. ¿Qué tanto se reusan las agujas, verdad? Y esta es la imagen que prueba cada cuánto. Si ustedes fueran diabéticos, ¿cada cuánto reusarían la aguja? Aquí es nueva, aquí es un uso, 2 usos, y aquí son 6 usos. Si ustedes fueran los que se van a inyectar hoy, al salir de acá, ¿cuántas veces reusarían esa aguja? Una, la que se pusieron hoy. Y entonces, ¿por qué le decimos al paciente que la reuse tanto como 1 semana? Ahí ya no hay punta, ahí ya no entra. Incluso si ustedes se fijan, el bisel ya se perdió y el agujero ya ni siquiera está. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que alguien inyectándose así va a tener la dosis correcta? Por supuesto que no. Entonces es importante no solo decirle la dosis de insulina, el tipo de insulina, el tipo de aguja, sino la forma en que va a usar la aguja. Normalmente las agujas no son muy caras, andan alrededor de menos de 20 centavos, entre 20 y 30 centavos. ¿Por qué digo no son caras? Porque en comparación de lo que se va a perder de insulina, este es el costo menor. Y no es posible que perdamos una buena insulinización por el costo menor del proceso. La siguiente. En resumen, ustedes tienen que decidir si ocupan basal o bolus basal. Si ocupan basal en los lugares en donde están, probablemente tengan basales de 12 horas, que es NPH. Si no, ustedes ocupan una basal de 24 horas, que son los 2 o 3 nombres que hablamos. O la combinación de bolus basal, si hay una necesidad de terapia intensificada. Perdón por el nombre, puede ser Lantus o Levemir en dosis única, que son los 2 nombres basales. Tresiva es el otro nombre, tengo que decirlo. Aquí es Lantus apidra en combinación, pero puede ser Levemir con Novorapid, por decir los nombres. Puede ser también Tresiva
con Humalog, ustedes pueden hacer las combinaciones que requieran. La siguiente. Y la terapia intensificada. La siguiente. Solo para que sepamos, las guías de manejo en diabetes son no rieles. O sea, ustedes no se suben en este y se van. Son soportes, pasen. Les dan una base en donde apoyarse. Lo que acabamos de hablar no es la última palabra. Hay cosas que les van a ayudar como soporte, pero no necesariamente los tienen que llevar del lado A al B en una forma rígida. Todas las normas de medicina son válidas si las podemos modificar. Si las tomamos como entes rígidos, son defectuosas, porque nosotros tratamos enfermos con enfermedades, pero no enfermedades solas. Creo que hay una más. Y yo siempre cierro con lo que dijo Alvin Toffler, y aquí termino. Los analfabetas del presente milenio no serán aquellos que no puedan leer y escribir, serán aquellos que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender. Yo quisiera que la charla de los colegas y ahora les haya servido para desaprender algunos conceptos equivocados, pero que estén ustedes dispuestos que en el futuro van a tener que desaprender lo que les hemos enseñado ahora para volver a aprender otros conceptos nuevos. Esa es la esencia del arte de la medicina, y eso es lo que nos hace a todos nosotros levantarnos cada día y volver a trabajar con el ánimo mejor que el del día anterior. Muchas gracias.